El otro día estaba navegando yo por la App Store y de repente descubrí una aplicación que te pagaba por caminar. Me resultó bastante extraño, así que empecé a analizar un poquito cómo gana dinero esta aplicación, si realmente esto es una estafa o no y si funciona. Así que vamos allá. En este caso voy a analizar dos aplicaciones, dos que probablemente sean las más descargadas a la hora de aplicaciones que te pagan por caminar o por andar. Estas aplicaciones, antes de nada, lo primero que he hecho ha sido mirar qué datos recopilan, cómo es la privacidad. Ya sabéis que en la App Store es obligatorio poner una pestañita con este tipo de cosas, así que entré a cada una de ellas, primero empezando por Sweetcoin, y la verdad que entran a datos bastante habituales que estamos acostumbrados. Aún así, hay cosas que me llaman la atención, como por ejemplo los datos de ubicación, ID de usuario para rastrearnos o datos vinculados con nosotros, como por ejemplo nuestra salud y forma física, datos de uso, etcétera, etcétera. Lo mismo con la otra aplicación que es WeWard, ¿vale? Las he analizado a las dos y vamos a verlas un poquito en profundidad. Ya os digo que esto no me ha llamado mucho la atención, ya que aplicaciones como Instagram o WhatsApp o aplicaciones como Twitter nos miran también este tipo de información, nada que se salga de la norma. Antes de nada, lo que debes saber es que estas aplicaciones no te pagan dinero real, al menos no en un principio. Lo que vas a hacer es vas a poder canjear estos pasos por tarjetas regalo, por descuentos e incluso asociaciones a las que vas a poder donar. Aún así, hay formas de luego sacar dinero real a tus cuentas a través de transferencia bancaria o PayPal, pero ojo porque lo veremos más adelante. Empezamos por la aplicación de Sweetcoin, ¿vale? Es la aplicación más descargada, está disponible a nivel mundial y por tanto es un poquito la que más ha escalado en este tipo de negocio. Para empezar, ya nos pone desde un principio que nos darán una Sweetcoin por cada 1000 pasos y le tendremos que restar los 5% de comisión para que luego podamos canjear esto. Esta aplicación directamente en sus preguntas frecuentes nos dice que no paga a través de PayPal ni de transferencia bancaria, por tanto ya nos está diciendo que lo único por lo que podremos canjear es directamente por regalos o por códigos de descuento. Pero bueno, vamos a ver un poco cuáles son los regalos, los códigos de descuento o las formas de canjear nuestros pasos, porque de aquí dependerá si es mucho o poco lo que tendremos que andar para conseguir estos regalos. Pues ojo, porque hay poquitos, ya nos llama la atención que hay poca variedad, pero bueno, dentro de los que hay regalos de 75, 80 Sweetcoins, son unos aproximadamente 75.000 pasos, que serían 8 días a un ritmo de 10.000 pasos al día, que es un poquito lo recomendado por la OMS. Y puede que no os parezca mucho, por ejemplo, podríamos conseguir un par de gafas o también este masajeador. Pero ojo porque hay un truco, hay una pequeña trampa y es que si lo conseguimos no solo tendremos que dar, por decirlo así, todas esas monedas, sino que a cambio tendremos que pagar también el coste de envío, que por cierto está en libras y es bastante, suele rondar los 10 o 20 euros dependiendo de cuántas unidades pidas. Lo mismo pasa con el masajeador, que dependiendo de lo que vayas a pedir te va a cobrar un coste de envío que tendremos que pagar nosotros, y eso sí, ya con dinero real. Así que para empezar, de gratis no tiene nada. Incluso no acaba aquí, porque hay cosas que son para usuarios premium, como esta tarjeta de regalo de Primark o también estas pajitas reutilizables que por encima nos costará 40 Sweetcoins, ¿vale? Con gastos de envío, por supuesto, 6 euros más que tendremos que poner. Porque esta app tiene planes, esto no os lo comenté, tiene un plan gratuito en el que no tenemos que pagar y luego un plan premium que multiplicaría por 2 nuestras Sweetcoins que conseguimos mientras andamos. Así que, bueno, pues de nuevo nos están incentivando a que compremos con dinero real para así ganar monedas que luego canjearemos por regalos que tendremos que también pagar. Como os digo, la cantidad de oferta de productos que vemos es bastante ridícula, tenemos 3 cosas para elegir y hay ofertas también de cupones, que esto es lo que podremos encontrar en cualquier sitio, pero bueno, en este caso apenas necesitaremos Sweetcoins, directamente nos lo dan por 5 o 10, es decir, muy poquitos pasos. Eso sí, incluso hay periodos de prueba de aplicaciones donde es gratis directamente, no tienes que caminar. Después hay mucha gente que sí consigue ganar
ganar dinero con unos programas para influencers donde tenemos que invitar a muchísimas personas y ellas pueden invitar a más personas y al final es una especie de pirámide donde sí podremos quitar como 15 euros o hasta $100, pero tendremos que invitar a muchísima gente, cosa que no tiene ningún tipo de sentido y por lo que no es el reto principalmente de la aplicación, que es caminar para ganar dinero. Ni ganamos dinero ni al final caminamos porque la única forma de ganar dinero y de quitarlo es invitando a más gente. Pero bueno, esto es una aplicación, vamos con otra, vamos con Weguard, porque aquí lo mismo, te registras, la aplicación va contabilizando los pasos y los pasos se pueden canjear por la moneda de la aplicación. Aquí sí podremos quitar ese dinero por transferencia bancaria, pero ojo porque el primer nivel serían 1000 pasos por un ward, ¿vale? 3000 pasos por 3 wards, etcétera, etcétera. Si lo convertimos sería un ward 0,005 euros. Necesitamos 2 wards para que sean aproximadamente un céntimo de euro. Eso sí, si queremos hacer una transferencia bancaria de esos wards a dinero, necesitaremos al menos 3000 wards, que serían unos 15 euros. ¿Pero cuántos pasos son 3000 wards? Pues aproximadamente unos 3 millones de pasos, que si cada día daríamos 10.000 pasos, tardaríamos unos 300 días. La verdad, casi un año para conseguir 15 euros es bastante tiempo. Pero bueno, imaginémonos que no queremos dinero real, sino también canjearlo por cupones de descuento o por tarjetas regalo, que me parece algo bastante lógico. Pues imaginaos que queramos esta tarjeta de regalo de Zalando, que es de 10 euros. Pues serían unos 2000 wards, que son unos 2 millones de pasos, si estoy convirtiendo bien, que serían unos aproximadamente 200 días caminando 10.000 pasos diarios para conseguir 10 euros. De la misma manera, una locura, por decirlo así. Esto simplemente vais a poder hacerlo haciendo una regla de 3 fácilmente y os saldrán estos cálculos. De nuevo, tenemos tarjetas de regalo, cupones de descuento que más o menos rondan estas cantidades. Al fin y al cabo, sí te pagan por caminar, pero creo que, en mi opinión, no merece la pena. ¿Pero cómo ganan dinero estas aplicaciones? Pensando un poco en las formas que tienen de ganar dinero, es bastante lógico. Pues por un lado, con tus datos, ¿vale? Tus gustos, tu estilo de vida. Al fin y al cabo, estás cediendo una parte de tus datos para que ellos te conozcan y puedan ofrecerte una publicidad más personalizada. No ellos concretamente, sino probablemente vendiéndose estos datos a aplicaciones externas. También probablemente reciban dinero de las aplicaciones y de las empresas para integrar los productos dentro de su especie de marketplace, ya que están ofreciendo sus productos a un nicho de personas que al final es bastante segmentado, como es personas que quieren andar y caminar y por tanto hacer deporte. Pero bueno, esto es un timo, es una estafa, la verdad que no podríamos decir lo que lo es, porque al fin y al cabo sí cumplen con su promesa, que es que te pagan, es decir, en su moneda virtual, pero al fin y al cabo te pagan por caminar. Este dinero no es real y créeme que yo creo que no vale la pena, porque al fin y al cabo estás consiguiendo descuentos o cupones que probablemente los podrías conseguir en internet. No la considero una aplicación útil y si te sirve de motivación, pues puedes descargarla y no pasaría nada, pero bueno, ten un poco de cabeza y no introduzcas dinero real. Si quieres caminar, hazlo, pero hazlo por tu propio bien y no para conseguir algo a cambio. Así que chicos, espero que os haya gustado este tipo de vídeo. Ha sido un vídeo un poco diferente, pero me parecía también relevante hablar de este tipo de aplicaciones que están un poco proliferando en la App Store y mucha gente a lo mejor puede sentirse tentada a probarlas o directamente a ganar dinero con ellas. Así que chicos, espero que os haya gustado. Como siempre, me ayuda muchísimo que valoréis el vídeo, que lo puntuéis y que me deis vuestra opinión en los comentarios acerca de este tipo de aplicaciones. Si conocéis alguna otra, de verdad que me ayudaría muchísimo a conocerla y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!